Bueno, qué alegría, muchísimas gracias por acompañarnos. César, bienvenido, ¿cómo estás todo? ¿Cómo te sientes? Estimado, qué bueno nuevamente aquí en The Futurist. The Future, sí señor, y le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a este podcast número 11 de esta primera temporada. Estamos súper felices porque obviamente vamos a hablar de muchas cosas interesantes que están sucediendo en el mundo y que a todos de alguna forma u otra nos afecta, en el mundo empresarial, en el mundo de alguna forma intelectual, en que nosotros nos movemos, la parte de gerencia. Pero lo más importante es que tenemos hoy una invitada de lujo. Bueno, yo estoy muy feliz porque ya hemos tenido su presencia antes con la señora Isabel Figueroa de Rolo y ella está en República Dominicana. De todos modos, el tema de hoy va a ser el efecto transformador del liderazgo femenino. Y aunque es un tema que ya de alguna manera abrimos, digamos, el abanico hace una semana, ¿no? Hace un par de semanas abrimos un tema sobre lo que era el liderazgo femenino y el impacto de precisamente la mujer en todo lo que tiene que ver en esta gran transformación que está sucediendo a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, a nivel mundial, por supuesto. Pero nosotros, obviamente, siempre con el corazón en Venezuela, no quisiéramos quedarnos solamente allí. Vamos a ver un poco Latinoamérica. De hecho, nuestra amiga Isabel, que está hoy como invitada, va a hablar precisamente de República Dominicana, además de que conoce muy bien todo el entorno del Caribe y todo lo que está pasando en Latinoamérica, pues vamos a hablar sobre todo esto. Y obviamente, César, vamos a ver a nivel mundial todo lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con esto de la igualdad de género y todas estas cosas que hoy en día están tan de moda, porque hasta aquí llegaron al Medio Oriente. Maravilloso, Emilio, un temazo además, temazo que nos ha encantado manejar y que bueno, sin duda sigue estando en el debate y creo que seguirá estando en el debate. Mira qué interesante esto, dato curioso de arranque. Estaba viendo el contador global de la población mundial. Hace cuestión de 60 segundos estábamos en 8.023.168 y fracción, obviamente eso está en la dinámica de la vida propia. 8.000 millones de personas. Y cuando tú ves la distribución de hombres y mujeres, es prácticamente 50-50. 50.5% hombres, 49.5% mujeres. Para efectos prácticos, 50-50. El mundo está dividido en una polaridad masculina y una polaridad femenina. Déjame distinguir, aclarar, porque esto puede ser muy polémico para otro tema. 50% hombres y 50% mujeres. No vamos a caer en la definición de otros géneros. Y fíjate qué interesante, a pesar de la igualdad numérica en el peso equilibrado matemático de que hay un equilibrio prácticamente perfecto, lamentablemente hay una desigualdad que todavía sigue siendo el gran debate, la gran lucha. Estamos en el año 2023, la humanidad ha tenido grandes avances, está teniendo avances tecnológicos, pero todavía seguimos en esta lucha de igualdad. Y me llama mucho la atención, Emilio, que además que va a ser un fascinante tema con nuestra invitada de hoy, que cuando vemos el poder transformador, ese liderazgo que tiene este lado femenino, se le atribuye a la mujer, obviamente son grandes logros, yo no los quiero subestimar, hay que entender un poquito el contexto histórico, sociológico, cultural, antropológico inclusive, de todo esto, pero fíjate que históricamente se habla de grandes logros, y fíjate que para mí interesante, pero en el contexto hoy sigue siendo bastante absurdo. El primero, el derecho a poder elegir y votar. Y es algo, todos estos logros son relativamente recientes, relativamente recientes. Otro gran logro es la potestad que se le dio a través de la invención de la píldora anticonceptiva que permitió los derechos de poder planificar su familia. Ok, también otro elemento transformador. El derecho a poder trabajar, imagínate, una de las actividades esenciales del desarrollo humano. Básico, sí señor. El derecho a educarse, a formarse. Y uno que me parece tremendamente alocado, el derecho a llevar una vestimenta que represente su naturaleza femenina. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no?
Estas 5 grandes panaceas que para mí deben haberse superado, están dentro de la historia en el relativo presente y todavía estamos debatiendo cuando no hay correspondencia con el primer dato que dije al principio, que es el dato de la igualdad numérica, y no solo la igualdad numérica, es la igualdad de derechos, la igualdad de ese gran poder transformador que tiene la mujer. Ahora, por definición, ¿cuál es el primer proceso transformador de la mujer? Bueno, dar vida. Pero fíjate que es interesante porque históricamente el rol de la mujer ha estado muy concentrado en algo que es esencial para la subsistencia de la humanidad, que es la conservación y defensa del planeta. El activismo femenino es el que ha hecho que a través de la mujer se preserve eso, y eso también lo podemos estudiar desde el punto de vista biológico, antropológico, no es el tema de hoy. Ahora, ¿cuál es el gran desafío dentro de todo este debate? Y fíjate qué interesante, es el proceso integral de transformación social, cultural, económica y bien importante, ahorita que estábamos hablando con nuestra invitada detrás de la cámara, el poder político, la influencia política de ejercer un elemento de prácticas, de ejercer políticas públicas, de intervención en los elementos de incidencia directiva y laboral, de no solo la mujer ejecutiva, sino la mujer transformadora en todos los estratos de vida que tiene. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que no es nada más para la mujer, porque ella está en la lucha de absolutamente los 8.000 millones de personas para que todos tengan ese derecho, sin distinción de género, sin distinción de sexualidad, sin distinción de cualquier aspecto que identifique a la mujer. Te podrás imaginar con este contexto de entrada el poder transformador que tiene lo femenino, y ese va a ser el tema de hoy, Emilio, el grandísimo tema del día. Yo de verdad, oye, gracias, porque con esos números nos das una visión bien global. Yo en lo personal, contando un poco mi historia, ¿no? Historia de vida, lo que yo he podido ver, porque obviamente uno de alguna forma en América Latina, uno ve siempre el carácter matriarcal de la mujer, y de alguna forma tú ves que la mujer lleva el control de la casa, controla presupuesto, siempre está impulsando, digamos, de alguna forma el emprendimiento. Y en una oportunidad recuerdo que en uno de nuestras clases en el IESA, cuando estábamos haciendo el programa avanzado de gerencia, justamente se decía que la mujer venezolana en Latinoamérica era líder en emprendimiento. O sea que sinceramente nosotros podemos ver que sí hay ese gran empuje, ¿no? Obviamente hay algunos factores más recientes, todo el tema de lo que ha sucedido con las pandemias o la pandemia reciente del COVID, que de alguna forma empujó a la mujer, y bueno, por supuesto a todos nos empujó a estar más pendiente de la casa, del cuidado de los muchachos, porque entonces no iban a las escuelas, pero sí de alguna forma afectó esa curva de crecimiento y de influencia de la mujer, sobre todo para conseguir mayores oportunidades de trabajo. Pero yo quería hacer referencia también a mi experiencia aquí en el Medio Oriente, ¿no? Una de las cosas que yo veía hace unos 10 años, y yo hablaba con mi mujer cada vez iba con mi esposa a un mall de estos, a un centro comercial de estos lujosos, grandes, aquí en el Medio Oriente, en Kuwait, en Dubái, y vas a cualquiera de estos malls, y tú te das cuenta que hay una diferencia simplemente en el comportamiento desde el punto de vista cultural. Cosas como que el hombre va adelante y la mujer va atrás, cosas que, bueno, en algunas partes es muy ortodoxo, y lo puedes ver en algunos, digamos, centros comerciales que son muy beduinos, vamos a llamarlo así, muy ortodoxos, muy originales. Pero cuando ibas a los centros comerciales que son un poquito más occidentalizados, vamos a llamarlos así, sí ya tú veías incluso que había ya ese comportamiento de la mujer al lado del hombre, y en algunos casos ya en las, digamos, parejas más jóvenes, tú empezabas a verlos agarrados de mano, cosa que en el pasado eso sería no aceptado en público, ¿no? Aun cuando fuese tu esposa. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, y no solamente el comportamiento en la calle, sino todas estas transformaciones que están ocurriendo incluso en países como Arabia Saudita, donde de alguna forma el actual príncipe heredero está generando una serie de cambios, y entre ellos justamente darle más participación a la mujer, porque una de las cosas que se dieron cuenta es, si necesitamos tanta gente para trabajar y tenemos a las mujeres allí, ¿por qué no aprovechamos y las ponemos a trabajar a ellas? O sea, algo elemental.
y obviamente por ahí partió, digamos, todo este impulso. Empezaron a darse oportunidades también, como tú bien mencionas, para participar en cuestiones de votaciones, también en cargos públicos, y no solamente esto, si algo que es sumamente visible, notorio, el hecho de que la mujer pueda ahora conducir, cosas que antes no podía hacer. Entonces esto ha como de alguna manera revolucionado todo lo que está pasando de este lado del mundo. Y eso obviamente influye de alguna manera ya en el comportamiento, en las oportunidades de la mujer. Entonces, bueno, con este, digamos, abreboca que hemos hecho, yo quisiera ahora invitar a Isabel Figueroa de Rolo. Es una gran amiga que se encuentra en este momento en República Dominicana. Con ella hemos tenido ya anteriormente también otros, digamos, otros tipos de, digamos, de live y eventos, pero en este caso hoy, y que de verdad me emociona muchísimo, vamos a hablar específicamente de ese proyecto que ella misma está llevando a cabo y que lo está impulsando, que es ese liderazgo, ese rol del liderazgo femenino y ese efecto transformador que tiene en la sociedad. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, contarles de sentirme pues súper activa, muy dinámica. Como bien estabas presentando, pues estamos acá en República Dominicana y una experiencia maravillosa y única para nosotros en esta oportunidad porque tenemos digamos, la ocasión de estar presentes en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y la cumbre empresarial de empresarios iberoamericanos. Entonces, pues ha sido bastante activo todo este acontecimiento. Son 3 días súper de actividades y pues contenta de poder tener esta oportunidad y esta ventana para compartir lo que ha sido pues nuestra experiencia desde que llegamos a República Dominicana, provenientes de Venezuela, y pues con esa intención de sumar, como muchos venezolanos, que buscamos pues hacer lo mejor que sabemos hacer y dejar una buena huella. Aquí estamos trabajando desde República Dominicana para gran parte de Latinoamérica y pues para algunas ciudades de los Estados Unidos de habla hispana, como es el caso de Miami, Atlanta y Nueva York. En Latinoamérica estamos en Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y bueno, República Dominicana, que es donde es nuestra sede principal. Bueno, imagínate, me emociona mucho solamente con escucharte, me doy cuenta de que debo agradecer infinitamente el hecho que hayas hecho ese espacio en tu agenda para podernos atender en este espacio de Futurist. Y por eso es que queremos sacarle el máximo provecho. Y quisiera arrancar de verdad, Isabel, con algo que muchas veces, porque esto está así como todo enredado, ¿a qué se refiere esta lucha de la igualdad de género? ¿Me puedes aclarar un poquito a qué nos referimos? ¿Igualdad de género en qué sentido? Bueno, esta equidad de género que bien se viene conversando desde hace bastante rato como objetivos de lo que son los ODS, como parte de ello, como parte clave de muchas empresas, pero a veces esa coherencia entre la retórica y la acción pues nos pone a pensar y a reflexionar mucho. Creo que falta todavía mucho que hacer por parte de las instituciones, por parte del sector privado y de nosotras mismas las mujeres. Con motivo de un evento que tuvimos acá en República Dominicana la semana pasada, donde citamos pues a un grupo de mujeres referentes en la región y locales también, compartimos unas experiencias bien increíbles y bien interesantes para poderlas compartir con ustedes aquí. Y es el hecho de que a veces el desafío mayor lo tenemos las mismas mujeres, de creernos que podemos, porque a veces asumimos retos, asumimos desafíos y a veces no nos creemos que realmente lo hemos alcanzado. Y quizás otras mujeres cuando nos ven dicen, no, bueno, es que tuvo tal ventaja o tuvo tal suerte en hacerlo. Y resulta que todas podemos en función de que no nos creamos. Primero que nada el desafío es nuestro, femenino, creer que podemos y luego pues echar mano a todas las oportunidades y situaciones, sean adversas o no, para poder crear pues capacidades en eso de seguir adelante y lograr objetivos específicos. Realmente esta equidad no se refiere nada más a tener voz y voto, sino también poder desempeñarnos con responsabilidad de acuerdo a nuestras capacidades, potencialidades, de manera que podamos ser tan efectivas, tan productivas
o inclusive mayor. De hecho, hay números que dicen que las juntas directivas de empresas donde mayoritariamente son mujeres son más rentables cuando son solamente masculinas. Entonces yo pienso que esta equidad tiene que ver con la capacidad mental, con la capacidad cognitiva que podemos mostrar las mujeres y no ver como que es una competencia, sino que somos compañeros de vida, somos un equipo, los hombres y las mujeres. La equidad no puede ser quítate tú para ponerme yo, sino tener las mismas oportunidades que tienes tú si yo estoy tan capacitada como tú. Entonces, Claro. esa equidad para mí tiene que ver con el reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestros talentos para lograr los objetivos. Claro, claro. Entonces, lo veo muy, muy claro ahora. Básicamente se refiere a que hombres y mujeres tengamos los mismos privilegios y de alguna forma es una forma de gobernanza, de que ciertamente se dignifique la posición de las personas. Si tú tienes el mismo talento, las mismas capacidades, pues ambos pueden competir en igualdad de condiciones. Y allí, pues creo que empezamos a hablar ya específicamente de las cosas que necesitamos aclarar esta noche o esta tarde para ti. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían esas áreas desde el punto de vista comercial donde hay mayores oportunidades para la mujer en este momento? Bueno, en el ejercicio del liderazgo gerencial hay muchas oportunidades. Las mujeres tendemos a ser más estables en cuanto a las situaciones laborales que los mismos hombres. Por ejemplo, digamos que la estabilidad en un puesto de liderazgo es fundamental porque mantiene una secuencia más sostenible en el tiempo que un individuo que puede ser muy, muy, muy preparado, pero su actitud es tan hiperactiva, por llamarlo así, que pone en riesgo la continuidad de la gobernanza de una empresa o de una institución. Eso por un lado. Pero por otro lado está la parte de, por naturaleza humana, de ser más intuitiva, más generosa, poder hacer inclusive varias actividades en simultáneo, cosa que para los hombres se le hace un poco más compleja y no lo digo por algo peyorativo, sino que se les da pues a las mujeres en estos aspectos más capacidad de atender y situaciones en un mismo momento de igual importancia y relevancia que los hombres. Pero los hombres son muy buenos en su desempeño, digamos, de responsabilidades, pero como que una actividad a la vez. Entonces, ese efecto multitasking que desempeñamos las mujeres muchas veces, pues nos permite tener ser referente o ser un elemento diferenciador en un equipo de trabajo a la hora de tomar decisiones o a la hora de planificar proyectos y construir capacidades para poder ser más competitivos en términos de empresa o en términos de desempeño público. En fin, yo creo que es buscar ese balance y aprovechar las capacidades, las que por naturaleza tenemos, tanto hombres como mujeres, que nos puedan permitir tener resultados conforme a lo que nosotros tenemos como capacidades. Yo creo que ese debería ser la base de poder hablar de una verdadera equidad. Muchas veces, y sucede en los países caribeños, y casi que en toda Latinoamérica, pesa más el género que las capacidades. La capacidad y los talentos vienen en un segundo nivel. Entonces no debería ser así. Deberíamos ser todo en un primer nivel, qué capacidades y qué talentos tú tienes para poder competir pues, por un mismo puesto, si se trata de competir en puestos de trabajo o para hacer equipos de trabajo con la oportunidad de tener los mejores resultados. Mire, Isabel, tengo que tomar aquí algunas cosas muy interesantes en estos primeros minutos que te estamos escuchando, ¿no? Son varias aristas dentro de esta compleja ecuación. La primera es, lo puse entre comillas, cuando expresas esta declaración de lo femenino que dice creer que podemos. Fíjate que es interesante porque es de entrada un cuestionamiento que viene muy, muy atado aún a condiciones de elementos culturales, sociales y sobre todo condiciones de poder y que se ejerce en todo este contexto, ¿no? Entonces, ese condicionamiento comienza por una primera reflexión que me gustaría tu opinión en qué tan convencida está verdaderamente el poder femenino de que realmente puede. Yo estoy extremadamente convencido. Para mí el futuro del mundo está en el lado femenino. Pero fíjate, esto me conlleva a la segunda arista del planteamiento que hiciste, que también lo mencionaste, distinguir entre competir y colaborar. Creo que
creo que tenemos que erradicar, es mi percepción, el concepto de la competencia. Y creo que uno de los grandes errores ha sido que la mujer está también compitiendo entre ella misma. Y pienso que el mundo tiene que ir ahora a un aspecto más de colaboración centrado en las competencias y capacidades que tenemos para buscar soluciones. Porque ahora también hay otro fenómeno muy interesante en el ejercicio del liderazgo, que lo pusiste muy bien con características y atributos que sí son muy determinantes en lo femenino, que es que las exigencias hoy día, y esto es una reflexión que pocas personas están haciendo, las exigencias son para ambos sexos. Al hombre se le está exigiendo hoy, pero enormes cosas. Tú trabajas, pero ahora tienes que trabajar más. Y entonces existe en este momento un panorama en donde esa gran dimensión humana está expuesta a grandísimas exigencias que no se resuelven en competencia, sino en estado colaborativo. Entonces, agarra estas tres cosas que te dije, mételas en tu licuadora y sácanos entonces tu opinión en estas tres cosas que te planteé. Bueno, sí, ciertamente como dices, esa primera competencia que hace la mujer es consigo misma y es la primera brecha que hay que cerrar. Tener esa conciencia de poder, y cuando digo poder no solamente es un poder político, sino el poder lograr lo que se proponga, parte de que te lo creas, estés convencida y cuando tienes ese rol tan bien establecido, puedes lograr lo que te propongas. Obviamente es un proceso de formación, de capacitación, pero principalmente de actitud mental. Entonces, culturalmente, como bien lo dices, ha sido histórico el que las mujeres siempre, pues, tienen que superarse en muchas áreas, donde los hombres a lo mejor lo que hay que superar es una sola. Lo que hay que superar es una sola desafío y resulta que las creencias son las principales, digamos, obstáculos a vencer. Por otro lado, el término de cuando digo de cooperar con los caballeros, se trata de justamente de vernos como equipo. Creo que las generaciones futuras va a depender qué tan consciente y qué tan en práctica pongamos en marcha la cooperación de un equipo de trabajo donde hombres y mujeres, tanto en casa como en instituciones, como en el sector privado, trabajar en equipo, porque definitivamente el mundo está tan convulso que pretender seguir estirando la cuerda en ambos extremos no nos va a llevar a nada. O nos sumamos en esfuerzo para lograr los objetivos o esto pues se sale de control porque hay muchas cosas que procuran sabotear de alguna manera intencional o no, sabotear los resultados. Entonces la mujer cada día se está capacitando, está creando conciencia, pero todavía falta mucho para que podamos tener hasta los niveles más básicos de las naciones, enseñar a nuestras mujeres, desde nuestras niñas, a empoderarse, pero no por la palabra simplemente poder, sino creerse que son importantes, creerse que son valiosas, que pueden, porque tienen las capacidades, igual que un hombre en el contexto mental y cognitivo, para poder dar lo mejor de sí y dar resultados que se esperan sean los más efectivos para el desempeño de cualquier ambiente que se tenga. Chévere. Te puedo preguntar algo, digamos ya entrando en la parte de lo que es el impacto de esta transformación o de este efecto transformador de la mujer y del liderazgo femenino. Yo ayer participé en un webinar acá en el Medio Oriente, por supuesto gente de Omán, de Arabia Saudita, de Kuwait, de aquí mismo de Bahrein. Este webinar lo organizó la Women in Industry and Asset Management, o sea, es la organización de la mujer que trabaja en la industria y en el manejo de activos, además de otra gran sociedad que es de la Sociedad sobre Confiabilidad en el Medio Oriente. Y esta gente, el webinar se llamaba Diversity and Inclusion in Maintenance and Reliability, o sea, estábamos hablando de la inclusión y la diversidad, es decir, el rol y la capacidad que la industria estaba permitiendo o no para que exista esta diversidad. Un poco lo que al principio César con sus números mencionaba, ¿no? En este sentido, y es algo que a mí me impactó mucho y quisiera que tú de alguna forma nos hagas la comparación, si es lo mismo en Latinoamérica y si tienes otros números, pues mejor.
En este webinar, la conclusión que nos daban las personas que allí estaban, que en su mayoría eran gerentes y algunas de ellas eran mujeres que estaban también trabajando ya fuertemente en lo que es posicionarse en las áreas gerenciales, ellas decían que se está haciendo mucho esfuerzo, pero que hay una cultura de la capacidad de, digamos, de darle más oportunidades al hombre que a la mujer. Y en este sentido, se hablaba de que siendo un factor tan fuerte desde el punto de vista cultural, el cambio lo íbamos a ver en una generación. O sea, estamos hablando de 30 años tal vez, o 40 años tal vez. Yo te pregunto, ¿tú tienes la misma percepción en lo que es América Latina, en lo que es el mundo en general no árabe? Y si es así, digamos, ¿cuáles son los organismos internacionales que en este momento están trabajando más? O sea, me gustaría, son dos preguntas separadas. ¿Crees que va a suceder en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo, que podamos llegar a esa equidad desde el punto de vista de oportunidades para hombres y mujeres? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son esas organizaciones mundiales que están, digamos, impulsando iniciativas para crear estas grandes oportunidades para las mujeres a nivel de liderazgo femenino? Bueno, con respecto a la primera, la diferencia para América Latina y acá el Caribe, lastimosamente, la pandemia nos hizo retroceder. Realmente ese espacio para la mujer retrocedió con el tema de la pandemia. Hay cifras que nos ofrecen pues entidades regionales, en el caso específico de República Dominicana, donde por un lado hay retroceso, sin embargo hay algo positivo, y es que justo producto de la pandemia se crearon muchos emprendimientos que lo importante es que no se queden allí, que puedan avanzarse y consolidarse a algo sostenible en el tiempo. Pero la mayoría de estos emprendimientos y estas MIPYMES que se formaron a raíz de la pandemia están lideradas por mujeres. Entonces, eso denota la capacidad de resiliencia que tienen las mujeres. Sin embargo, la cultura en Latinoamérica y el Caribe sigue estando, pues, en contrario a lo que quisiéramos que fuese esa brecha más corta entre lo que es la productividad formal de una mujer y una que no tiene ese acompañamiento, pero que sin embargo se puede ver cómo mujeres sin recursos, sin formación, sin capacidades logran crear unidades productivas para sostener sus familias. Entonces es paradójico, pero llama la atención porque hay algo bien interesante y que puede haber mucha influencia de muchos sectores, como por ejemplo el caso de la tecnología, donde en el caso de República Dominicana, menos del 46% de las mujeres son graduadas en carreras STEM. Entonces, la tecnología se convierte en un elemento a vencer para poder cerrar esa brecha. Ahora, en el caso de las entidades que apoyan, tenemos por ejemplo el caso del Banco Mundial, que ha estado dando el ejemplo donde tienen una gran cantidad de mujeres en su tren directivo, cosa que años atrás, unos 30 años atrás, no se veía, solamente estaban direccionados por hombres. Entonces, eso es un avance. Y tener conciencia que cerrar la brecha de género puede aumentar, según cifras del Banco Mundial, aumentar hasta en un 20% el PIB per cápita. Es algo que deberíamos tener, hacer mucha eco de ello, porque muchas empresas, muchas instituciones deberían estar al tanto y el conocimiento de lo importante que es incluir en estos trenes ejecutivos a las mujeres, lo cual se traduce en mayor eficiencia, en mayor productividad y por ende una sociedad que pues obviamente será mejor. Entonces, el tema de cerrar esa brecha femenina, esos techos de cristal a los cuales se hace mucha mención, que parece pues difíciles de sortear, con interés, con voluntad y con capacitación educativa, no solamente la capacidad técnica, sino esa capacitación educativa de no sentirte en menos condición por ser mujer, sino todo lo contrario, potenciar aquello en lo que sabemos que son buenas, potenciar aquello en lo que reconocemos su importancia, pues eso va a permitir que cada vez esa brecha sea más pequeña. ¿Y si crees que tendremos que esperar 30 años para ver a las mujeres participando más? Pues mira, las cifras son cifras. La realidad marcada por esos escenarios, pues dice que es mucho más que eso. Pero yo creo que
una cosa son los números y otra cosa es la sociedad. Fíjate lo que ha pasado en pandemia, se pensaba que era el fin del mundo, todo el mundo metido y encarcelado y en propias cárceles. Y nosotros mismos pues somos una muestra de que todo depende de cómo veamos las cosas. Nosotros en experiencia personal quisiera compartirles que durante pandemia tuvimos que reducir nuestra distribución impresa en República Dominicana porque no se podía entregar material impreso, las empresas las devolvían y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos hacer? Y nuestra empresa, que está liderizada principalmente por mujeres, está pues mis 2 hijas y yo al frente, pues decidimos dentro de todo y apoyadas pues obviamente con mi esposo y mi hijo, mi yerno, que también nos acompañan, hacen equipo con nosotras, pero las directrices las tomamos nosotras. Decidimos pues hacer lo que mejor sabemos hacer. ¿Y cómo llegamos a otro lado? Pues nos aprovechamos esa tecnología y nos hemos expandido. Estamos ahora siendo referentes en estas localidades, en Chile, en Colombia, Ecuador, en México, en Panamá, y en estas ciudades de los Estados Unidos, como es Miami, Atlanta y New York. Entonces, antes no nos lo hubiésemos creído, antes de pandemia. ¿Quién nos iba a decir que nosotros íbamos, después de Venezuela, emigrar y después tener esta expansión internacional, donde estamos siendo referentes porque somos plataforma para quienes quieren compartir contenidos de valor, para quienes quieren sumar a una sociedad que la vemos más allá del patio de nuestra casa? Entonces, conocer historias, por ejemplo, como el caso en la edición que vamos a tener en abril, que es la edición de mujeres a nivel internacional, así les llamamos a las localidades distintas de República Dominicana. Por ejemplo, el grupo de mujeres que vamos a tener allí, todas coinciden que están ligadas al sector minero. Tú te sorprenderías de la cantidad de mujeres ingenieras, de la cantidad de mujeres relacionadas en ese sector que tienen unas grandes experiencias para compartir. En el caso de México tenemos allí un gran número de mujeres dedicadas a la parte educativa, con tecnología, con resultados increíbles. Entonces tú dices, Dios mío, eso, escuchar esas historias de las de Panamá, de las de Ecuador, tú dices, mira, hay un potencial enorme. Nos une que somos latinoamericanos. A todos nos cuentan, mira, faltan muchos años, retrocedimos. Esos son los números. Pero en nosotras está revertir esos números y que sean a favor y que veamos a nuestros caballeros acompañantes como parte de un equipo donde estemos de lado y le demos todo hacia adelante. Esa es nuestra visión. Mira, Isabel, como estamos en el segmento del impacto y definitivamente no puede ser más elocuente lo que nos muestras en la creación, el liderazgo y la participación de la mujer en las unidades productivas. Y fíjate, este estimado de 30% de contribución al Producto Interno Bruto per cápita que tiene una relevancia impresionante. Eso puede ser impacto directo que tiene otras consecuencias colaterales importantes. Pero tengo que hacerte esta pregunta porque dado la relevancia de la custodia de este valor de talento tan importante, de esencia humana tan importante, tengo que tocar el tema de la salud de la mujer, que es primordial, preservar la salud de la mujer. Y me gustaría, obviamente, un enfoque global. Es difícil distinguir porque estamos viviendo en este momento problemas gravísimos con Ucrania, problemas gravísimos en Latinoamérica con la migración, la migración no voluntaria, y esto ha tenido grandes distorsiones desde el punto de vista social. Háblanos un poquitico de cuáles son las grandes enfermedades, y no solo enfermedades físicas, biológicas, sino las grandes enfermedades sociales que tiene que enfrentar o de las cuales la mujer hoy día se tiene que cuidar. Bueno, principalmente en términos en lo físico, el tema de la atención que viene producto pues de la alimentación, de la buena respiración, de poder aprender a utilizar aquellas condiciones de alimentación y de cuidado que pueda disponer para bien. Lo importante es tener conciencia y no es fácil porque en la dinámica que uno lleva, recordar que debes tomar agua, que debes caminar, que debes hacer algo físico. A veces nos saboteamos y vamos declinando y postergando tomar decisiones, sobre todo las que trabajamos en términos de estar frente a un computador la mayor parte del tiempo. Entonces, tener esa conciencia es un reto también, porque nadie puede hacer lo que haces tú por ti misma.
Entonces, nadie puede caminar por ti, nadie puede tomar agua por ti, nadie puede tener un buen sueño por ti. Entonces, el tema de cuidarse físicamente es algo que debemos impulsar y sostener y tratar de proveer herramientas para poder cuidarnos, tan sencillo como tomar agua y caminar y dormir. En términos de otros elementos de salud que afectan muchísimo es la ansiedad. En la medida que se toman responsabilidades o se tienen, además de las de la casa, las que crían niños, las que todavía están cuidando adolescentes o tienen pues mayores a su cuidado y tener que trabajar en la calle, el término de la ansiedad es un elemento también distractor que frena el desempeño de las personas, no solamente de las mujeres, realmente en líneas generales, pero las mujeres somos más susceptibles, digamos, en esa parte, y poder tener control es algo que se puede practicar, que se puede aprender. Es una de las ventajas del nivel de resiliencia de las mujeres, como decía hace un rato, que al estar en conciencia de eso y saber que le puede faltar a los tuyos, pues te hace poner un freno y decir, bueno, mira, tengo que hacer un alto, bajarle dos, como decimos en Venezuela, y poder seguir con las responsabilidades y las cargas que tenemos, porque nadie es eterno y no hay pastillita que te quite totalmente todos los malestares. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y en este proceso tan sencillo como dormir bien, tomar agua y por lo menos pararse al computador y volver a sentarse para no dejar tanto rato sin mover el cuerpo. Pero básicamente es tener conciencia como todo, tener conciencia de lo que se vive para poder dar lo mejor de uno. Mira, y desde el punto de vista social, hay un tema muy polémico, sobre todo en América Latina lo estamos viendo, que es la violencia doméstica. Sí, que es algo que bien dices que lamentar. Esa violencia doméstica que mucho se tiene en países como República Dominicana o inclusive en México también y en el resto de Sudamérica, el tema de cómo la mujer se ve afectada por esta mala práctica cultural del machismo y que en ocasiones pues afecta no solamente a la dama violentada, sino todo su entorno, sus hijos, su familia, es algo que hay que erradicar. Cuando hay problemas, por ejemplo, geográficos en otros sitios, como el caso de los temas y los desastres naturales, en estos países los desastres naturales es el mismo ser humano, que se complica la vida por ignorancia, por exceso de machismo, diría yo, pero también hay el caso de hombres que son, quizás es menos o se dicen menos, también hay hombres afectados por mujeres violentas, que también es producto de una descomposición de la ciudad cuando tenemos tantos elementos que favorecen para que eso se dé, cuando tenemos estimulación en los medios sociales, en las redes sociales, estamos creando más víctimas y más victimarios con todo esto, siendo de ambos géneros, no solamente el femenino. Lo que más impacta en este problema de violencia es cuando son niños y son niñas las afectadas. Esto es grave. Por ejemplo, hasta hace 2 años en República Dominicana estaba permitido el matrimonio entre infantes, o sea, adultos con infantes, una forma muy de legalizar la pedofilia. Gracias a Dios fue abolida esa ley y ya no está permitido, ya está prohibido. Un menor de edad no puede contraer matrimonio. Entonces, es un avance, pero ¿cuántos faltan? ¿Cuántas herramientas tenemos que darles a nuestras niñas para que se preparen y se puedan defender? Decirles en términos de que un niño lo pueda entender, pero siguen siendo rudos, enseñarles a defenderse para que no sean violentadas en su inocencia, en su infancia, que debemos protegerla. Todos somos responsables de la infancia, de la ingenuidad de los niños. Entonces, es difícil y hay casos sorprendentes, pero también dentro de ese escenario, aquí hay una experiencia muy bonita y nosotros la tuvimos en nuestro evento, que es el caso de una población que se llama Miches, acá en República Dominicana, donde hay un proyecto maravilloso como de exportación para copiarlo en otros países. El resultado con un grupo de niñas que han sido, digamos, apoyadas por un grupo que se ha denominado Soy Niña, Soy Importante, donde a las niñas se les enseña, se les da herramientas para aprender
a enfrentar la vida de una forma distinta, a capacitarlas desde el valor como mujer, desde niñas. Entonces eso es maravilloso. Ojalá pudiéramos llevar esta propuesta a muchas otras localidades. De verdad que es increíble y ha sido muy bonito ser testimonio de ello y de haberlos tenido invitados a su directora, Catherine Durán, espectacular, su exposición apasionada, de verdad que nos conmovió a todos, y escuchar a sus niñas, de verdad que sí se puede, lo que se necesita es voluntad y querer hacerlo. No te escucho, Emilio. Gracias por este tema que abriste, y me parece que hasta da chance para abrir otro capítulo más de Futurist, sobre todo porque ya hablamos en una ocasión de una organización similar, una fundación que trabaja en Venezuela que se llama Empodérame, que está haciendo un trabajo extraordinario. Pero quisiera retomar el punto sobre este liderazgo transformador femenino. Entiendo que desde el punto de vista de lo que son las ODS, hay, digamos, un rol fundamental de la mujer porque realmente estás impulsando la sostenibilidad. Algo de eso comentaste en un principio. Y en ese sentido, en esta cumbre que tú nos dijiste al principio, ya estamos hablando de conclusiones y acciones a tomar, ¿no? Ya estamos, digamos, en la recta final de nuestro episodio de hoy. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Qué acciones o de qué manera está protagonizando, si es que lo está, el rol femenino dentro de esta cumbre que se está celebrando en República Dominicana? Bueno, tengo entendido dentro del plan que tiene toda la estructura que se está dando en República Dominicana a partir del 23, 24 y 25 de este mes de marzo. Uno de los temas obviamente es la equidad de género, y traen el consenso de lo que surja allí en este aspecto tan importante para toda la humanidad, no solamente para la comunidad iberoamericana, pero es la que está haciendo este encuentro, donde la importancia de la mujer y cerrar esa brecha hace que tengamos escenarios más productivos, donde la conciencia de apoyar la capacitación desde que son niñas, son temas que ellos vinieron trabajando previo a la cumbre, dentro de otros temas también importantes, la parte de alimentación, y que todos conducen a lo que es la educación, lo que es la alimentación, el poder llegar a esas bases con conocimientos, con desarrollo, porque es increíble cómo inclusive hay mujeres que todavía no saben usar un teléfono, entonces ya está en desventaja con alguien para poder hasta hacer una llamada de emergencia. Entonces, Claro. a esos niveles, pensar desde lo más básico para empoderar a esas masas indefensas que están a merced de lo que es culturalmente viene de tiempo en tiempo, y poder darle esas herramientas para poder salir de eso y poder defenderse y poder llamar y pedir auxilio si fuese el caso, o tratar de mejorar lo que sabe para poder tener otro nivel y esperar otro escenario Claro. para su familia. Entonces, en esta cumbre, pues vamos a tener los resultados la semana que viene, así que después podemos compartir No, todo. genial, genial. Mira, y esas niñas que nos están oyendo, esas jóvenes adolescentes y esas muchachas que están ahorita escuchándonos y que tienen ganas de echar para adelante y de sacar su liderazgo transformador. Te pregunto, ¿cuáles son esos rasgos resaltantes? ¿Cuáles son los rasgos más característicos que debe tener esa mujer exitosa, fundamentalmente pensando en el rol que ellas deben jugar en esta nueva sociedad que cada vez exige más? Bueno, mira, dentro de todas las cosas, la actitud asertiva, la actitud positiva de creer que se puede, pero también que hay que crear capacidades para que ese se puede se haga realidad. Entonces, nada viene fácil, todo viene producto de una preparación, de un esfuerzo en obtener herramientas para poder tener un escenario distinto. Cuando les haces ver que necesitas, que exige un nuevo nivel, exige una capacitación y estás dispuesta a hacerlo, pues vas a encontrar un mejor escenario. Hay que hacerles entender que para alcanzar las cosas hay que esforzarse, hay que procurarlas y darles esas herramientas para que las procuren para bien, para el entorno donde se desempeñan, para su familia, pero sobre todo para ellas mismas, de manera que se caigan esas falsas estereotipos que ponen a la mujer como un objeto sexual simplemente, o como un objeto simplemente para producir para la familia. No, desde el entorno más inmediato, de quererse a sí misma, de entender que eres un ser importante dentro de la sociedad, dentro de tu familia y para ti misma, entonces ya tienes
digamos, el caldo de cultivo para poder tener herramientas educativas y de otro orden para poder ser mejor, para tener un mejor desempeño. La base de todo definitivamente es la educación. Con educación podemos tener esperanzas de que se logran más de lo que las estadísticas puedan decir y puedan proyectar. Isabel, yo me pongo ahora en el lugar de estas chicas que te están escuchando. Si ellas quisieran ponerse en contacto contigo, ¿a dónde hablan? ¿A quién llaman? Danos cuál sería el sitio o el indicador para contactarte. Yo sé que estás allí como directora de la revista Factor de Éxito y de todo lo que están trayendo ustedes no solamente a la República Dominicana, sino a todos esos países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, que son ciudades de habla hispana, donde yo sé que están teniendo mucho éxito. ¿Cómo pueden contactarte? Y también para buscar esos, digamos, mecanismos para potenciar cada una de las, digamos, de los talentos de las personas que nos están oyendo. Bueno, con muchísimo gusto nos pueden contactar, bueno, a través del correo de nuestra revista, que es info@revistafactordeexito.com, y les dejo mi correo personal a todas esas chicas que quieran conseguir ese contacto, de servirles nosotros de puente para alcanzar esas herramientas que las puedan capacitar mejor. Me pueden escribir a mi correo personal, que es isabelderrolo@gmail.com. Realmente para mí es un enorme gusto, un honor poder ser puente de comunicación entre personas que han dedicado su vida a poder llevar a muchas mujeres, a muchas niñas a otros escenarios, y poder ser también voceros de aquellos que quieren sumarse, que quieren aportar a una sociedad que demanda de que esa brecha de género cada vez sea más estrecha. Excelente. Bueno, César. Isabel, yo quisiera hacerte una preguntita rápida y bueno, dar un cierre porque me parece extraordinario esto. Brevemente, eres CEO de una empresa, CEO femenina, de una empresa además donde los estereotipos y los modelos son históricamente y culturalmente masculinos. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cuál ha sido el desafío tú como mujer CEO de esta gran empresa que manejas? Bueno, mira, el primer desafío fue dejar mi casa en Venezuela. No la he dejado definitivamente, pero sí, pues, apoyar a mi hija, quien trajo su experiencia y la de nuestra acá a República Dominicana, y hace 7 años ya de ello, y decidimos, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos hacer para aportar y sumar? Con humildad decidimos diversificar las opciones editoriales que existían en el país y quisimos presentar nuestra propuesta como el nombre de nuestra empresa. La revista se llama igual, Factor de Éxito, y no puede ser otra cosa distinta que una plataforma para invitar a todos los que quieran tener una actitud de sumar, de compartir sus experiencias, sus logros con generosidad, de alguna forma dar espacio para los que se conocen y para los que no son tan conocidos también, porque se trata justamente de nosotros ser ese lobby, esa plataforma para poder impulsar a quienes están haciendo las cosas de alguna manera buena y mucho mejores que otras, pero con esa intención de cautivar a nuestra audiencia, de que nuestra audiencia se sienta agradada con nuestros contenidos. Y en estos días alguien me preguntaba también que si no me daba miedo el tema de la inteligencia artificial. Y al contrario, estoy súper agradecida que exista la inteligencia artificial porque nos permite marcar la diferencia. El tener estos encuentros que hicimos presencialmente, ese calor, ese ver esa sonrisa, esa emoción que se vivió allí, eso no te lo puede transmitir la inteligencia artificial, eso tienes que vivirlo. Y además cuando te comentan de lo que les gustó o cómo le impactó lo que hemos hecho con la revista, entonces ese feedback no lo da la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es necesaria, son herramientas, son cosas que nos ayudan a cortar espacios de tiempo, pero nunca va a haber algo que nos elimine como seres humanos. Entonces, tener la oportunidad de estar al frente de esto y convocar y tener gente tan maravillosa que nos ha acompañado como speaker, como moderadores, como colaboradores durante todo este evento, y saber que hemos tenido ese impacto en las audiencias, pues nos llena de mucho orgullo y de mucha fortaleza para seguir en ese camino y mejorar pues cada vez más y ofrecer cada vez un mejor producto. Excelente. Mira, Emilio, bueno, con este cierre que acaba de decir Isabel, esta es mi gran conclusión de la apuesta de los 30 años que tú dices.
Está dado que las condiciones que necesita la humanidad son los atributos fundamentales en esencia que tiene lo femenino. Así que mi apuesta es que esos 30 años tienen que anticiparse y tienen que sentar una base de transformación. Acabas de dar un punto interesantísimo con el enfrentamiento y la confrontación ante la tecnología, que para mí es un gran colaborador de todo el proceso, pero canalizada dentro del humano. Excelente. Muchísimas gracias, en verdad, por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes, César, a ti, Emilio. Muchas gracias. Bueno, yo estoy súper contento, de verdad, Isabel. El programa para mí ha cubierto las expectativas y, por supuesto, espero que para las personas que nos están escuchando, los invitamos a escribir allí en sus comentarios todo lo que quieran, digamos, de lo que han aprendido, si aprendieron algo nuevo, si hay algo que no les quedó claro, también los invitamos a que lo escriban allí. Y sobre todo los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Allí, pues, de alguna manera estamos tratando de hacer esta participación activa y objetiva para traer más gente, así como Isabel y estas personas que están participando con nosotros cada semana en un tema diferente, pero que siempre es de mucha actualidad. A mí me parece que este tema del liderazgo femenino, este factor transformador de lo que es el liderazgo femenino es vital, sobre todo en esta época en que la humanidad necesita más de eso, de cariño, de detalles, de amor, de estar atento a que las cosas salgan bien, porque ustedes las mujeres tienen esta característica de que siempre están pendientes de todo y siempre quieren que todo quede bien en su lugar, bien bonito, porque de paso tiene que ser bonito y que al final la gente lo haga con cariño. Entonces yo creo que ese es, digamos, el gran aporte que creo que hay que impulsar. Me llama muchísimo la atención todo lo que están haciendo y me emociona mucho saber que no es una sola, sino muchas mujeres venezolanas como tú están haciendo un trabajo extraordinario a nivel mundial para que este liderazgo transformador a nivel femenino pues se vea, se note y estemos siendo ese catalizador que acelere esos 30 años y que los traigamos más hacia acá, hacia el presente, en vez de dejarlo tan lejos en el futuro. Seguimos allí entonces en nuestras redes sociales. Emilio Benuti Ideas es nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que le den like a la manito que está así allí y que si es posible, por supuesto, si les gustó, se lo envíen este programa a alguien que crea que les sea de interés. Muchas gracias a todos y, como siempre, bienvenidos al futuro. Muchos éxitos. See you next week. Nuevamente. For sure. Y bueno, For sure. agradecido con nuestra productora, el poder femenino detrás de todo esto desde Santiago de Chile. Gracias, Carmen, por esta maravillosa gestión que nos hace. Y, por supuesto, la invitada del día de hoy, Isabel. Un placer. Fantástico. Bye, bye. Chao, chao. Bye.